Oh, oh. Ahí está. Buenas tardes. Claro, Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí, bien, para comenzar. Perfecto. No veía mi cámara, por eso no podía empezar. ¿Cómo les va? bien, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos y en especial al doctor Gianfranco Mejía Trujillo, que nos acompaña desde Perú. La otra vez estaba en cool. Voy a silenciar acá el micrófono. Ahí está. Bueno. Hemos organizado estas jornadas sobre inteligencia artificial generativa, teniendo en cuenta la popularidad que tiene el tema y los desafíos, fundamentalmente los desafíos que presenta desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Y todo indica que hay una gran tendencia a nivel mundial a lo que es la regulación de la inteligencia artificial generativa. Y por eso le hemos invitado al doctor Gianfranco Mejía Trujillo, quien va a hablar en primer término, que es un maestro peruano especializado en gestión pública, regulación, derecho administrativo e inteligencia artificial, cuenta con una maestría en gestión pública, posee experiencia de más de 19 años en el sector público peruano, habiendo desempeñado diversos cargos directivos y más de 15 años como docente universitario en las materias de su especialidad, desempeñándose actualmente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dictando, entre otros, el curso especializado en implementación de la inteligencia artificial en el sector público. Ha desarrollado los cursos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público, inteligencia artificial para todos, inteligencia artificial contemporánea, qué es la ciencia de datos, educación en inteligencia artificial para docentes, consultoría en ética de la inteligencia artificial y libertad de expresión, inteligencia artificial y elecciones, así como el programa Innovación para la Transformación del Estado, el diploma GovTech y el futuro del gobierno, y el diplomado en gestión pública aplicada. Le damos la bienvenida, doctor Gianfranco, a esta primera jornada sobre regulación de la inteligencia artificial generativa que se hace en el marco del diplomado en inteligencia artificial generativa, ejercicio profesional de la abogacía y ciencias del derecho de la Facultad Teresa de Ávila, sede Paraná, que comenzará el próximo 12 de agosto y del cual tengo el honor de ser la coordinadora. Le doy la palabra, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación, señora Rosa Warlet, un gusto conocerla, un gusto también poder estar con todos ustedes. Quiero agradecer por la oportunidad y la invitación al doctor Miguel Luis Jara, también a la Universidad Católica Argentina, por esta oportunidad de poder compartirles lo referido a la experiencia, en este caso de Perú, respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Sí, he preparado una pequeña presentación, voy a compartir, sí, igual voy a respetar el tiempo que se me ha brindado, igual cualquier cosa me lo van comentando, y voy a también estar más que llano, encantado de poder recibir las preguntas que, bueno, luego puedan surgir. Ok, entonces, ok, la presentación, como lo había adelantado, la estoy enfocando sobre todo en atención a la próxima publicación del reglamento de la ley de IA en Perú, ¿no? Justo hoy ha coincidido con, se ha cumplido un año desde que ha entrado en vigencia la ley de IA de Perú. Justamente el 5 de julio de 2023 se publicó la ley 31814 aquí en Perú y el mes de mayo, hace un par de meses, se publicó su proyecto de reglamento, 10 meses después, y bueno, se cerró el periodo de comentarios. Justamente en esta presentación, hacia el final, voy a también a resumir los principales comentarios que he realizado a dicho marco normativo.
Pero antes de eso, me gustaría compartir una breve reseña de el enfoque que pretendo brindar a la regulación vigente en el Perú y también qué es lo que, digamos, se puede venir, ¿no? Porque digamos que eso también es una tendencia y va a ser muy interesante también compartir con las experiencias en este evento de Argentina, de Chile, para ver cómo estamos a nivel sudamericano enfocando esta materia, ¿ok? Entonces, sigamos aquí. Voy a hacer muy brevemente, antes de entrar de lleno a la regulación, a un aspecto en el cual, en realidad, por el propio enfoque de la investigación que he venido realizando, me he inclinado, ¿no? Algo que he podido apreciar mucho es que hay un aspecto que no hay que dejar de lado. Si bien cuando hablamos de regulación, en principio uno piensa en la regulación jurídica, formal, obligatoria, ¿no? Se nos viene a la cabeza Hans Hels en el positivismo jurídico. No hay que dejar de lado también que existe, digamos, una perspectiva de la regulación que a veces se le conoce como el soft law o una perspectiva un poco más principista que deriva de la ética, ¿no? Y creo que sobre todo en contextos como el actual, en el que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial están desarrollándose de manera muy rauda, muy abrumante, y lamentablemente el derecho, ¿no? El enfoque jurídico se queda un poco rezagado. Entonces, es clave poder complementarnos, apoyarnos en la ética y poder ver cómo se puede retroalimentar con el aspecto jurídico, ¿no? Y eso se ha visto, por ejemplo, Argentina, ¿no? Por ejemplo, tiene sus, es algo de destacar, algo que no tiene Perú todavía, les anticipo, por ejemplo, las recomendaciones que ustedes tienen para una inteligencia artificial fiable, también ya en junio de 2023 se publicó, he revisado ese documento con mucho interés, por ejemplo, eso no cuenta Perú, y creo que es útil. Es un aspecto que quizás uno piense, bueno, no es una ley, ¿no? No es una norma jurídica, pero puede servir de mucho para su desarrollo. ¿Ok? Chile incluso también ya emitió a finales del año pasado unos lineamientos para la ética de la IA en el sector público que va en esa misma línea, ¿no? Entonces aquí no quiero ser un poco redundante con la parte teórica, solo resaltar que lo ético, como ya les he comentado, trasciende a lo jurídico, ¿sí? Hay aspectos que pueden ser, ¿no? Como bien sabemos, que legales, pero que no respeten criterios éticos. Y creo que en el ámbito de las nuevas tecnologías eso va a ocurrir constantemente, porque una vez que, y lo hemos visto, las discusiones, por ejemplo, de la ley europea en materia de IA, que ya está a punto de ser publicada formalmente, por fin hay varias etapas y luego va a ir entrando en vigencia progresivamente, ha tomado prácticamente 3 años de discusión y yo estoy casi seguro que a los meses que entre en vigencia ya se va a empezar en su modificación, porque es muy dinámico y ahí justamente en contextos como esos es que es muy importante plantearse en lo ético. Pero ¿cómo aterrizamos lo ético en la realidad? Porque claro, uno puede pensar, sí, pero la ética está muy en el aire, en realidad cómo se aterriza, cómo se plantea poder realmente sacarle provecho. Y creo que la UNESCO, en realidad, ahí ha venido avanzando en muchos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, tiene la metodología de RAM, ¿no? Que es en inglés, bueno, se traduce al español como el estadio de preparación, ¿no? Como qué tan preparados están los países para implementar la IA de manera ética. En enero de este año, Chile ha sido el primer país. Hace unos días, creo que antes de ayer, ha salido el informe de México. Perú también ya está hace algunas veces involucrado. Asumo que Argentina también. Varios países están en esa mecánica. Pero también existe otra herramienta, que quizás es un poco menos sofisticada, pero que tiene también relevancia en la medida en que, lo que les estoy mostrando en la pantalla, permite realizar una evaluación de impacto ético, ¿no? Y se hace un poco más instrumental. No, y me baso bastante en la perspectiva de Luciano Floridi, este filósofo, bueno, eticista italiano, que tiene una perspectiva bien concreta, ¿no? Porque en realidad, personalmente yo no me gusta cuando los autores empiezan a divagar y no hay mucho, digamos, un aspecto concreto, ¿no? Trato mucho, también será por mi formación, digamos, vinculado en el sector público, que es necesario ser muy concreto, ¿no? Ser muy concreto y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces, esta herramienta es interesante. No, lamentablemente no hay una versión en español. El documento de la metodología RAM sí está en español. Es un documento muy útil que les sugiero revisar por si no lo han hecho. Aquí se empiezan a listar algunos principios porque un factor importante de la ética son los principios, ¿no es así? Que como bien sabemos, incluso en un ámbito de vista jurídico, permiten brindarle cierta flexibilidad
a su contenido, a los criterios, a la interpretación, para poder justamente verificar la mejor forma de que se encuentre una salida que pueda ayudar de repente a un conflicto, a solucionar una controversia jurídica o a un problema social, pero con el suficiente manejo para poder, digamos, no trabarnos, ¿no? Y eso va a pasar, creo, y viene pasando y va a seguir incrementándose con tecnologías como la IA. Entonces, aquí también he contrastado, se me ha ido el nombre, pero entiendo que se apellida Ferrer, una autora española también, una filósofa en este caso del derecho en específico, que contrasta mucho con Luciano Floridi, pero leyendo la obra de ambos he podido llegar a estos tres bullets, ¿no? Que creo que es una esencia de lo que ambos coinciden, porque en verdad ambos tienen perspectivas distintas, ¿no? Una lo ve más del ámbito del derecho, otro de la ética, pero creo que los dos coinciden en estos tres puntos, ¿no? La ética, porque es útil. Porque primero, a diferencia de la rigidez y del día a día de la ley o de lo jurídico, la ética nos permite cierta flexibilidad, ¿no? Nos permite ponernos a pensar, oye, ¿qué hay que verificar aquí? ¿Qué cosa está evolucionando? Y eso en el ámbito de lo que Floride dice, la ética digital es muy constante. O sea, ahí lo constante es el cambio, no lo estático. Entonces, hay que tener clara esa mirada. Después, lo que está en el segundo punto es muy útil porque, por ejemplo, justamente del rechazo, de la aceptación o de la incomodidad que generan las normas jurídicas es donde justamente se puede encontrar un sustento para su mejora, ¿no? Un principio de mejora continua que a la tecnología también se le aplica. Lo mismo se puede aplicar a la regulación. Un último punto es incluso desde un punto de vista de gobernanza, también el hecho de que las leyes no solamente se cumplan formalmente, que se respete el marco jurídico, sino que sobre todo, más allá de eso, se cumplan principios éticos, en verdad genera una mayor aceptación, ¿sí? Lo que conocemos legitimidad y, por ejemplo, en los términos actuales, digamos, la gestión de las entidades públicas o de un país necesita además de gobernanza, ¿no? Y en materia de IA está lo referido a la gobernanza de datos. Hay muchos aspectos en los cuales la ética en ese sentido puede ayudar. Bueno, haciendo ese breve marco teórico, voy a respetar siempre el tiempo. Voy a hacer un breve resumen porque en verdad les comento que no es que exista un marco normativo institucional frondoso en el Perú. No, es algo que está en construcción. Sin embargo, de lo que existe, me he permitido extraer lo que considero más relevante para los fines, principalmente del aspecto ético, que espero que se haya podido entender que esa va a ser una mirada particular en mi presentación, pero también de qué puntos se pueden, digamos, extraer pautas para una mejor regulación de la IA en el Perú, que como les anticipé, ya tenemos una ley vigente y ya cumplió un año. Si nos remontamos a un aspecto temporal, consideraría que si bien tenemos una ley del 2023, ya en el 2020, con un decreto de urgencia, se mencionó ya lo referido, no en específico, digamos, tanto a la IA en particular, pero sí en general dentro de las tecnologías digitales. Y se planteó ya un marco con rango de ley, un marco normativo en el cual se exigía que el uso de estas tecnologías sea ético. Además, se hablaron de aspectos de transparencia y de seguridad. Yo diría que eso es, que salió a inicio del 2020, hace un poco más de 4 años, sería un buen punto de partida para considerar los inicios de la regulación en el Perú sobre esta materia. Después, si pasamos del marco normativo a un marco más institucional, de política, de estrategia, de políticas públicas del Estado, pues en el año 2021 se publicó un proyecto de estrategia, ¿ya? Y esto sí lo quiero aclarar porque se puede considerar que tenemos una estrategia vigente como tal y en realidad no es así, ¿no? Y eso puede llevar a cierta confusión porque en algunos documentos internacionales se menciona que Perú tiene una estrategia, pero en verdad lo que se publicó el 2021 con una vocación al 2026 y la misma autoridad peruana lo ha reconocido, ha sido un proyecto, ¿no? Sin embargo, sí se estableció una hoja de ruta, que en realidad creo que es un buen punto de partida, pero por ejemplo no se comparan otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo la de Chile, que acaba de ser actualizada, o la hoja de ruta que acaba de publicar también en febrero de este año Colombia. Entonces, hay algunas luces, ¿no? Justamente para poder establecer qué se debe hacer en materia de inteligencia artificial en el país. Y un solo aspecto, para no verlo tanto a detalle, es un documento algo extenso, es lo referido a la ética. ¿Y por qué? Porque vean ustedes, y ya se los he resaltado, que a diferencia de países como Argentina o Colombia, que tiene un marco ético,
Perú no los tiene. Sin embargo, en 2021 ya se establecía esta necesidad. Primer documento que establece la necesidad de establecer lineamientos éticos para el uso de la IA, ¿no? Incluso antes que una regulación jurídica propiamente como tal. El año 2022 podemos resaltar una Carta Peruana de Derechos Digitales, ¿no? Que en realidad también fue una iniciativa interesante, ¿no? Se establecen varios derechos, pero de manera general no replica un poco, o después, perdón, esta va a replicarse un poco en la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales de 2023, pero aquí también hay una perspectiva más amplia, ¿no? No se tiene una mirada en concreto de la inteligencia artificial, sino de todas las tecnologías digitales. Y acá hay algunos datos que no es necesario mencionarlos, pero que creo que son muy conocidos y que van a coincidir en varios de los aspectos que vamos a ver a continuación, ¿no? Privacidad, educación digital, datos personales, no discriminación, entre otros. Se desarrollan ahí, pero repito, es un documento de carácter no vinculante, que se acerca más a lo ético que a lo jurídico. Después llegamos a la ley. Como le digo, hoy se ha cumplido, es el primer cumpleaños de esta ley, tiene exactamente una ley de vigencia y como podrán intuir, si yo les vengo aquí comentando de que no tenemos algo sólido todavía en regulación, a pesar de un año de vigencia de esta ley, creo que es fácil deducir que el contenido de esta ley no ayuda mucho a considerar una regulación jurídica coherente y firme en el Perú. El término con el que más se ha definido o caracterizado esta ley es que es declarativa. ¿Qué entendemos por una ley declarativa? Que lista algunos principios, lista algunos deseos, ¿no? De promover, de mejorar el desarrollo del país, pero no establece obligaciones, por ejemplo, que tienen que cumplir las empresas, el Estado, establece pautas, directrices que hay que seguir, no hace nada de eso. Entonces, es una ley que, claro, también lo repito, ¿no? En los índices, por ejemplo, latinoamericanos de inteligencia artificial, que se aprobó a final del año pasado, se resalta, ¿no? Que Perú es el único país de Sudamérica que tiene una ley, porque claro, los demás países creo yo que es el mejor camino, porque esta ley se aprobó unos cuantos meses. El resto de países sudamericanos están tardándose años, que creo que es lo correcto, hay que procesarlo, ¿no? Como repito, la Unión Europea se ha demorado aproximadamente 3 años. Sin embargo, en términos formales, sí tenemos una ley, ¿no? Sí, no obstante ello, hay que reconocer que tiene estas limitaciones, ¿no? Pero creo que a pesar de esas limitaciones, sienta las bases para poder, repito, desarrollar muchos más aspectos y poder complementar digamos, los vacíos o lo que falta reforzar en esta ley. Sin embargo, quiero resaltar lo que está en negrita en la presentación. Nuevamente se habla entre uno de los principios del desarrollo ético para una IA responsable. O sea, eso es algo que se menciona constantemente, sin embargo, reitero, hasta ahora no lo tenemos. Aquí se hace referencia a la autoridad. Tenemos una Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, que es la autoridad rectora en esta materia en el Perú, y más que asignarle funciones, se les atribuye que puede realizar ciertas acciones. Y reitero, vean, aquí es claro que una de las acciones que tiene a su cargo hace más de un año es la adopción de lineamientos éticos para un uso sostenible, transparente y replicable de la IA. ¿No? En el segundo Congreso de Derechos Digitales que se realizó en mayo, una de mis presentaciones, ahí está el video por si lo quieren ver, justamente fue una propuesta que yo hice de estos lineamientos, ¿no? Con varios principios para poder aportar a su pronta publicación que yo considero que es extremadamente necesaria. En el mismo mes, pero todavía a finales de julio, ya está a punto de cumplir un año, se aprobó otro documento no normativo sino institucional, que es la Política Nacional de Transformación Digital. Esta es una política pública que establece una estrategia para que el Perú mejore las condiciones de la ciudadanía digital con unas miras al 2030. Entonces, aquí también de manera eh, indirecta se habla de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las causas indirectas del problema público, que es el bajo ejercicio de la ciudadanía digital, es justamente la incipiente cultura ciudadana para la innovación y gestión ética e inteligente de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, ¿no? Eso es justamente lo que parte ahí por identificar a la inteligencia artificial. Para ir cerrando con el marco normativo y ir abordando otros temas también que quiero comentarles, hay un reglamento también muy importante. No sé si recuerdan al inicio de mi exposición, de esta reseña histórica muy breve de las normas peruanas, hablé del decreto de urgencia 7/2020. Pues bien, que ya tiene 4 años de vigencia. Tiene un proyecto de reglamento que se ha prepublicado hace más de un año, que establece muchas pautas interesantes, ¿no? Entonces, yo les adelanto un poco mi primer comentario al proyecto de reglamento de la ley de IA.
era que he visto, ¿no? Que no se articula muy bien con esta norma. Y creo que sí tienen que caminar de la mano porque esta norma eh, en realidad habla del uso ético, menciona a los proveedores de servicios digitales, establece obligaciones concretas, habla de la calidad e integridad de los datos, ¿no? Habla de discriminación, desigualdades, ¿no? Y vean ustedes, hay más disposiciones, eso solo incluido las más relevantes. Por ejemplo, ¿no? Se hace y mención a algo que también está en el proyecto de reglamento de día, pero acá se hace ya, miren, hace más de un año, que es la transparencia algorítmica. En muchos de los índices en materia de IA, de evaluación a nivel mundial, un criterio que pesa mucho, y lamentablemente eso nos resta como Perú, como país, en el caso de Perú, es que no contamos con una norma que establezca un principio o una obligación de garantizar la transparencia algorítmica, ¿no? Y eso está en este proyecto. Claro, también está en el actual proyecto de reglamento de IA, pero sí debería ver cómo se empata, porque por ejemplo la redacción no es distinta, ¿no? Ese es mi primer comentario, hay que buscar ahí coherencia entre las normas para poder garantizar pues un mejor resultado, una mejor interpretación, una mejor aplicación de estos dispositivos. Y un último punto, por ejemplo, los conocidos sandbox, ¿no? Que creo que también es importante porque en este escenario, y volviendo un poco a lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de sandbox es también quebrar un poco la rigidez, el formalismo extremo que hay respecto del ámbito jurídico, que en el caso de las nuevas tecnologías puede ser contraproducente. Ojo, aquí yo quiero dejar bien clara mi posición, no, yo no es que esté en contra de la regulación de la IA ni las nuevas tecnologías, creo que se deben regular, pero hay que ser muy estratégico y muy cuidadoso al hacerlo. Para empezar, como ya les dije, hay que tomar en cuenta los parámetros éticos, los principios éticos, ver cómo evolucionan en la sociedad. No es lo mismo la realidad de la Unión Europea que la peruana, que la argentina o la chilena. Hay que ver cómo encaja. Y segundo, testearlos, probarlos. Los sandbox son muy útiles para ello, ¿no? Podemos recoger una experiencia y ahí, por ejemplo, también países como Chile, Colombia, en temas de regulación financiera, España también ha evolucionado bastante, ahora tiene ya su propio sandbox. Hay que hacer ahí el seguimiento para ver qué cosas podemos aprovechar, ¿no? Entonces, también por eso les decía que esta norma es muy interesante. Y para terminar esta reseña normativa, solamente comentarles que a raíz de ya cada vez la mayor influencia en el Perú de la inteligencia artificial, el año 2023 y en todo lo que va del 2024, si no me equivoco, ya van aproximadamente 20 proyectos de ley que se han presentado. Es una cantidad muy grande para el poco tiempo. Y en realidad ahí hay un esfuerzo muy grande que tiene que hacer el Congreso, el Poder Legislativo, en tratar de consolidar de la mejor manera normas que están muy dispersas, porque las regulan para un ámbito en específico, de manera muy parcial. Y aquí, por ejemplo, solamente quiero reseñar uno de febrero y otro que se presentó también hace poco, porque digamos que es entre todos los presentados los más coherentes y ordenados y establecen principios, por ejemplo, criterios para guiar la aplicación de la IA, que yo creería que estos proyectos sí apuntarían a una verdadera regulación jurídica. Sin embargo, lo que pienso es que tiene que hacerse sobre la base, primero, de lineamientos éticos que empiecen a sondear bien la situación en el Perú y el funcionamiento de los ambos, ¿no? Pero vamos a ver cómo florece esa discusión. El primero, el anterior, era bien genérico, pero por ejemplo, obviaba el sector público. En abril se presentó otro enfocado en el sector público con sus propios principios. Y de ahí, en mayo, aparece el proyecto de reglamento de la ley de IA, que les comentaba, ¿no? Que también establece sus propios principios. Yo, como les digo, les reitero la invitación a que puedan ver el video de mi presentación. Hice un trabajo de revisión bien concienzudo, pormenorizado de todos estos principios, los comparé, los concordé. Al final arribé, si no me equivoco, a 10 u 11 principios que podrían considerarse los lineamientos éticos en el caso de Perú. Sin embargo, hay muchos criterios que coinciden, ¿no? Vean ustedes, son varios, en realidad he tratado de acumularlos, porque si no, imagínense, unos lineamientos con 50 principios éticos son muy poco, muy poco, muy poco prácticos, ¿no? Muy poco útiles. Y vean este que se presentó hace un par de semanas, que creo que podría este ser el proyecto, como se dice, madre o el base a partir del cual se va a afinar, porque este sí es uno más completo, ¿no? Genera, incluso divide, eso me llama un poco la atención, ¿no? Entre principios éticos, vean aquí, ¿no? De repente es un poco la discusión, de repente está calando, de repente algo de lo que escribo, de lo que pongo se escucha, porque acá han hecho una división que me llama un poco la atención entre principios éticos y principios legales, ¿no? Pero ahí no sé cómo se va a hablar porque igual estamos dentro de una regulación jurídica.
Muy bien, para tratar de no limitar el tiempo y poder también escuchar las interesantes preguntas que tengan, quiero cerrar con mis principales comentarios, no al detalle, es una norma que tiene muchos artículos, pero los principales comentarios al proyecto de reglamento de la ley de IA de Perú a efectos de determinar sus principales riesgos y oportunidades, ¿sí? Y poder ver qué cosa pues nos puede venir esa norma. Ojo, teniendo presente también todo lo que les he comentado, porque no es que está solo el proyecto de reglamento de ley de IA, tenemos un marco normativo previo y tenemos varios proyectos de normas infralegales, reglamentarias y también proyectos de ley en el Congreso. Entonces, se viene ahí una avalancha normativa que hay que ver cómo la manejamos, ¿no? A ver, mi primer comentario muy puntual es que eh, creo que ahí había un problema de enfoque, porque en principio se dio un mensaje de que el reglamento de la ley de IA se aplicaba a todos los ciudadanos. Y después creo que ante las críticas iniciales se retrocedió y se estableció que el reglamento no se iba a aplicar a los privados, sino solo al sector público. Entonces ahí ahí yo creo que hay un grave problema, ¿no? Porque en realidad, digamos, hay dos lógicas distintas y lo ideal es que el desarrollo sea acompañado. Obviamente hay que tener parámetros distintos para lo que hace el sector público y el sector privado. Por ejemplo, yo tengo una mirada más al sector público, pero igual, ¿no? O sea, aquí va a ser algo muy raro porque el sector público va a estar muy parametrado en el uso de la IA y el privado va a estar tranquilo. Entonces, mi comentario fue, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo y creo que se puede hacer con el marco normativo, con rango de ley que tenemos ahorita, que es el decreto de urgencia 7/2020. Se puede empezar a hacer algo y hay que ir viendo también cómo va la discusión en el Congreso. Porque en realidad vamos a tener algo muy curioso, ¿no? No sé si, a ver acá, si me indican ustedes, en Argentina o Chile pasa algo similar, ¿no? O sea, en realidad las normas tienen que aplicarse pues para todos, ¿no? No puede ser que se dirija solo a un sector y no a los otros. Pero bueno, ese es mi primer comentario. El segundo es algo más operativo, ¿no? El reglamento plantea un oficial de gobierno de datos, pero los datos, pues como sabemos, es un término muy amplio, ¿no? Uno utiliza datos no solo para inteligencia artificial, para toma de decisiones, para la gestión interna. Entonces, yo lo que sugiero aquí en el reglamento es que hace poco, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos mandó un memorando a las entidades públicas y creó esta figura de Chief AI Officer, ¿no? Los CAIO, que son más especializados. Creería que se debería utilizar una figura más específica para garantizar el cumplimiento de la normativa. Luego, esto ya lo he comentado, lo voy a decir muy brevemente, pero por obvias razones, mi comentario que persiste es que los lineamientos éticos se tienen que aprobar cuanto antes en el Perú. No podemos, creo que seríamos el único país en Sudamérica que está haciendo las cosas al revés, ¿no? Está sacando una norma jurídica obligatoria y después los lineamientos éticos, porque la norma establece, el reglamento increíblemente establece un plazo de 9 meses para los lineamientos éticos luego de su vigencia. Entonces vamos a tener un marco jurídico previo a lo ético, entonces en realidad creo que en realidad los lineamientos éticos es un proceso que puede ser mucho más sencillo, no hay que seguir una formalidad, de repente trabajarlo, discutirlo obviamente, pero tiene que hacerse cuanto antes. Y el cuarto y último comentario para cerrar, espero no pasarme en el tiempo, es el sandbox, ¿no? Algo que ya solo les cuento en pequeño porque no me ha dado el tiempo es que lamentablemente no existe solo un sandbox en el ámbito normativo peruano, existen varios en materia digital. Tenemos un sandbox digital, tenemos sandbox regulatorios que se han clasificado por materia y tenemos el último sandbox del proyecto de reglamento de IA sobre IA. Entonces, ahí creo que tiene que ponerse de acuerdo el gobierno cuántos sandbox vamos a usar o si vamos a usar solo uno o va a ser uno que va a tener especialidades. Ahí hay que organizarlos porque si no, esta herramienta que es relativamente nueva en el Perú puede generar confusión si no está bien organizada. Y ahora sí, las últimas diapositivas. Tres principales riesgos y tres principales oportunidades de reglamento de la ley de IA de Perú que se nos viene probablemente a aprobarse este mes. Primero, el riesgo, ya lo comenté, su alcance es muy limitado, ¿no? Lamentablemente podemos tener una norma muy buena, pero que los privados no van a ser afectados. O sea, los privados van a ver que el sector público cumple, pero ellos van a seguir con el desarrollo de sus actividades, como lo han venido haciendo quizás todos estos años, y no solo en Perú, sino en Argentina y Chile. No hay criterios, no hay, o sea, ni siquiera no puedo comparar con países como Argentina, como Chile, porque por lo menos ahí tienen lineamientos éticos, tienen alguna pauta, una guía. En Perú no tenemos eso. Entonces, ese vacío todavía va a quedar, ¿no? El riesgo dos, justamente lo que les estaba comentando, la inexistencia de estos principios éticos, ¿no? Es vital. Y el riesgo tercero es cómo va a quedar toda esta avalancha de proyectos normativos, ¿no? Por rango de ley.
¿Qué va a pasar con la ley actual? Sería lo ideal, creo, derogar esta ley, ¿no? Lastimosamente solo viviría un año, un poco más de un año, pero creo que sería mejor empezar de cero y crear una norma que realmente regule a la IA de manera integral y que incluya, por supuesto, al sector privado y que lo haga de manera mucho más ordenada. Entonces, hasta esto, esta sí es la última diapositiva, tres oportunidades: aprovechar la discusión de los diversos proyectos de ley que se vienen e incluir al sector privado. De todas maneras, es una oportunidad que no hay que desaprovechar. La segunda oportunidad es emitir a la brevedad los lineamientos, ¿no? No debería ser tan complicado y debemos establecer unas pautas para que poco a poco todo el mercado, el sector privado, el sector público, los laboratorios de innovación vayan internalizando la necesidad de establecer pautas para el desarrollo de esta tecnología. Y el nuevo marco normativo no solamente debe llenar vacíos, sino garantizar un desarrollo coherente de todo lo que está vigente. Bueno, eso sería todo. Aquí les dejo mi contacto en LinkedIn por si me quieren seguir. Constantemente ahí escribo, investigo sobre la inteligencia artificial. Si bien me enfoco bastante en el sector público, al final termino pues hablando de temas éticos, de todo lo que hemos conversado hasta aquí. Muchas gracias por su atención y por este espacio. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, a los presentes, si desean formular alguna pregunta, la escriben en el chat o habilitan el micrófono. Podemos, dos o tres preguntas podemos habilitar, de acuerdo al tiempo que tenemos disponible. Levantan la mano y habilitan el micrófono. No, no veo a nadie por el momento. Yo le quería preguntar, doctor, algo. No me quedó claro cuál es la fuente de esa ley de inteligencia artificial de Perú. Eh, ¿En qué se ah, inspiró? ¿O qué regulación internacional Ok, tuvieron ok. en Sí, cuenta? en realidad, mire, como le comentaba, no hubo mucha discusión, mucho análisis, como le digo, tomó algunos meses. Cuando uno lee los documentos, previos, los documentos de la historia del proyecto de ley, claro, se menciona, por ejemplo, en la definición de inteligencia artificial hay algo de la definición de la OECD, de la OCDE, Mm, eh, pero en realidad, para ser totalmente sincero, no hubo un claro referente, ¿no? Porque si hubiera habido, por ejemplo, un referente de la Unión Europea, la ley no podría haber sido así. Entonces, en claro. realidad, y también si uno va a los proyectos de la ley, ¿no? Que está, por ejemplo, en los senados de Colombia, de Chile, ¿no? Y también en el ámbito argentino, la estructura es distinta. Entonces, Claro. creo que se buscó lo que pasa es que lamentablemente en el Congreso no es la única ley, hay varias leyes que se emiten así declarativas, ¿no? Declaran de interés nacional el desarrollo de una actividad, declaran de interés nacional la construcción de una infraestructura pública. Entonces, en realidad cuando uno revisa eso, no hay mucho desarrollo detrás, lamentablemente, ¿no? En cambio ahora, cuando uno ve estos últimos proyectos, por ejemplo, sí, ¿no? Ahí ya mencionan a la ley de la Unión Europea, ¿no? Incluso hablan de otras regulaciones de países vecinos y ahí el escenario es distinto, ¿no? Y es por eso que tenemos esas limitaciones, ¿no? Lamentablemente. Ujú. Bueno, y la otra pregunta que le quería yo hacer es cómo recibió la ciudadanía esta ley de inteligencia artificial que ya tiene un año de vigencia. ¿La Sí, conoce, no la conoce? en realidad les comento que no, o sea, como fue tan rápido el tema y que quizás también un poco era relativamente reciente la incorporación, porque como bien sabemos, sí, hay un antes y después con el desarrollo en principio del ChatGPT 3.5 a finales de 2022, ¿no? Entonces, ahí recién empezó a cobrar auge el tema de la inteligencia artificial y de pronto, a los pocos meses, ¿no? Prácticamente 6 meses después teníamos una ley. Entonces, como que las personas en Perú recién, y diría que hasta ahora recién están internalizando qué es la inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, un aspecto que ya espero que no nos va a dar tiempo, pero siempre ahondo en mis exposiciones, es la alfabetización digital, ¿no? Ujú. La literacy, como se dice en inglés, eso es clave, la educación, porque si no, en realidad muchos, cuando yo tengo la oportunidad de dictar clases, a veces a auditorios que no son muy técnicos, no se percatan de que la inteligencia artificial ya está con nosotros hace mucho tiempo y que lo usamos en la vida cotidiana, ¿no? Y que tiene muchos riesgos, pero cuando yo les pregunto, lo único que me resaltan son los beneficios. Y está bien, tiene muchos beneficios, nadie lo puede negar, pero descuidan, ¿no? A veces cuando les comento que es posible que seamos vigilados, que nuestros datos son recopilados sin nuestra autorización, en verdad se sorprenden, ¿no? Y Claro. piensan que estoy hablando ¿no? de ficción, pero en verdad yo creo que la ficción se queda corta a veces, lamentablemente. Sí. Lamentablemente sí. Bueno, le leo dos preguntitas que hay en el Sí. chat. Una es con relación a que si puede proporcionar su mail, bueno, está en LinkedIn,
lo acaba de decir el Y doctor. creo ahí en LinkedIn también me pueden contactar. Yo encantado de acceder ahí a todas las consultas. Bueno, y acá tengo dos preguntas, sí. Marcelo Coppola pregunta si considera el experto si es improbable la reformulación de la ley para no desandar camino iniciado. Yo creería que en realidad, o sea, lo que pasa es que en realidad, para ser totalmente sincero, no es que la ley haya permitido avanzar mucho, ¿no? Tenemos un reglamento y creo que otra ley, en verdad, prácticamente lo que usted es una ley que tiene, creo que 2 o 3 artículos, no tiene más, ¿no? Y creo que podría ser más costoso mantenerla que depurarla y empezar algo nuevo, ¿no? Pero, o sea, no es que yo desee que la ley sea derogada, ojo, no es mi intención. O sea, mi intención es que en realidad tengamos una relación jurídica de la IA mucho más sólida del Perú. Bueno, y la última pregunta, doctor, dice, ¿qué elementos añadiría a la normativa para que deje de ser meramente declarativa y resulte instrumental a una regulación eficaz del uso de inteligencia artificial en Perú? De manera muy puntual, a lo que lo he dicho también en diversos espacios, foros y también por escrito. 3 puntos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de la OCDE y la CAF en un reporte del 2022 que les aconsejo leer, que habla del uso de la IA por parte del sector público. 3 puntos, gobernanza, es decir, mejorar lo que les he comentado, el marco institucional y normativo, para que realmente tengan un sostén adecuado. 2, el factor ético, lineamientos éticos, eso es vital. Y tercero, y no hay que dejarlo de lado, sobre todo lamentablemente en países que quizás como otros países más desarrollados que nosotros no tenemos, son los recursos. Porque todo esto suena muy bonito en el papel, tener una buena estrategia, tener lineamientos éticos, pero al final se necesitan recursos. Y cuando hablo de recursos hablo de una adecuada infraestructura digital, gobernanza de datos, personal capacitado, servidores civiles que entiendan esta lógica, porque en realidad, y no solamente, y muchas veces se piensa que, sí, bueno, solo basta que los servidores de tecnología e información conozcan el tema, no. O sea, ya está demostrado y en países desarrollados justamente están superando digamos, los inconvenientes de justamente que hacer que conecten el personal que un conocimiento técnico del que no lo tiene, ¿no? Y les habla aquí alguien que es abogado, yo no soy especialista en el ámbito, no me considero un científico de datos, ni mucho menos, pero hay que hacer un esfuerzo para poder entendernos, ¿no? Hablar un lenguaje similar y claro, cuando el científico de datos o el especialista me diga algo, quizás no sepa, ¿no? No pueda leer el código, lo que está programando, el lenguaje de Python, el R, el que use, pero sí puedo entender la lógica y también al revés, ¿no? Es bidireccional, ¿no? Eso también es clave, ¿no? Esos 3 aspectos lo resumiría. Bueno, muchísimas gracias. No veo más preguntas. Un placer, doctor, que haya aceptado nuestra Igualmente. invitación y esperamos contar con su presencia en próximas ediciones. Creo que Eh, sí, con todo gusto. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si desea quedarse, quédese y seguimos charlando ahora. Debo comentar que el doctor Granero, que estaba anunciado, hoy no se pudo conectar porque tuvo un problemita de salud y él va a estar entonces en la segunda conferencia el jueves próximo. En su reemplazo va a disertar ahora quien iba a hablar la semana que viene, que es el doctor Miguel Jara. El doctor Miguel Jara es, aparte de ser doctor en Derecho y presidente de la Comisión de Informática Jurídica e Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es el director del Diplomado en Inteligencia Artificial de la UCAC de Paraná. Así que, Miguel, te vamos a escuchar hablar un poco sobre la regulación en Estados Unidos, en China y en Europa. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Gianfranco. Estuve escuchando, la verdad, muy buena y también estuve leyendo lo que estuvo escribiendo, también muy interesante y cómo lo aborda. Yo también hablé bastante en materia ética, pero desde la óptica de la abogacía. Eh, bueno, muchas gracias por participar y por brindarnos los conocimientos. Bueno, sin más, les comento un poco, el doctor Granero, no, voy a tener que reemplazarlo, así que me voy a poner los zancos para poder estar a la altura de las circunstancias hoy. Eh, Recuerdo que yo estuve hablando de este tema, Rosa, en la diplomatura de Derechos Digitales. La primera hablé y también en varias ocasiones hablé de la regulación de la inteligencia artificial, sobre todo
de lo que ahora le dicen RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Tiene un nombre muchísimo más largo y muchísimo más interesante, reglamento por el que se armonizan las normas en materia de inteligencia artificial. No se debe confundir con las propuestas que existieron en materia de eh, daños, bueno, responsabilidad por daños ocasionados por la inteligencia artificial, que también me gustaría en algún momento de la Unión Europea tratarlo porque es interesantísimo el enfoque que adopta la Unión Europea. Van a encontrar un poco de favoritismo a la hora de hablar de la inteligencia artificial, ya que considero unos maestros muy importantes a los que escribió el doctor Moisés Barrio en materia de inteligencia artificial. Pueden encontrar muchísimas veces que él y muchísimos de la Universidad Complutense de Madrid que trata el RIA. Hace poco salió un interesantísimo también, donde se menciona todas las cuestiones alrededor de este reglamento de la Unión Europea. También está el doctor Lorenzo Contino Hueso, que trata este tema de una manera impresionante. También recomiendo, hay varios videos en la materia, porque no es algo que sucedió de la noche para la mañana. Ahora se volvió imperiosa la necesidad. Sin embargo, la Unión Europea vino trabajando desde años y años en la materia. Ustedes buscan, van a encontrar el libro blanco sobre la inteligencia artificial, van a encontrar un montón de cuestiones que giran en torno al reglamento actual. Lo mismo sucedió en su momento con el Reglamento General de Protección de Datos Personales y con el reglamento ELDAS, por el que se armonizan las normas en materia de servicios digitales. Esto de la ley de firma digital, digo, la firma digital, los servicios de confianza, etcétera. Es bastante la labor amplia de la Unión Europea como regulador. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del reglamento de RIA, de ahora en más, de la Unión Europea. Vamos a hablar de China y de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de la orden ejecutiva de Biden. Se llama Executive Order on the Safe, Secure and Trustworthy Development of Use of Intelligent Artificial. Bueno, es bastante, lo voy a decir, Orden Ejecutiva sobre Desarrollo y Uso Seguro y Confiable y Protegido de la IA. Esta directiva inédita por parte del presidente Biden busca el compromiso de las compañías, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en los Estados Unidos se encuentra el Silicon Valley. Y tengamos en cuenta, no es un dato menor, que ahí tienen mucho peso las compañías que actualmente todas las que están desarrollando se encuentran. Por ejemplo, Microsoft, que tiene 49%, ¿no? De OpenAI, OpenAI, el que desarrolló ChatGPT, actual diva, digamos, es el más importante en materia de inteligencia artificial del momento y que es accesible a todo el público, más allá de que Google esté trabajando, incluso Meta e incluso Apple, que Apple ahora está haciendo un convenio con OpenAI. Esta directiva, bueno, busca generar estándares de seguridad en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, protección y seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta que todas las empresas se desarrollan en el Silicon Valley. Por ejemplo, eh, se venía trabajando en materia de inteligencia artificial, pero con la aparición de la inteligencia artificial generativa, si nos ponemos a pensar, Nvidia ahora es la empresa con más, por así decir, la empresa con más, que se encuentra en la posición número 1 en Wall Street, desplazando a Microsoft. ¿Se dieron cuenta? Esto es algo importantísimo lo que estoy diciendo. Ah, sí, claro, disculpen. Microsoft es una empresa de software impresionante, sin embargo fue desplazada por Nvidia por el simple hecho de que desarrolla los chips. ¿Para qué?
más allá de los juegos, porque yo soy videojugador, pero no me refiero a mi Nvidia 4070 o desarrolla los chips para inteligencia artificial. En la carrera de la inteligencia artificial que existió, si hay un video muy interesante que habla de la casa Juego de Tronos de la inteligencia artificial, después se los voy a pasar a los alumnos que están presentes, donde cuenta la historia de cómo se fue desarrollando para llegar al día de hoy al estado del arte en materia de inteligencia artificial generativa. Y la cuestión es, más allá de acá de lo que tenga que ver con la regulación, es que cómo se fueron las diferentes empresas luchando por dominar el terreno de la inteligencia artificial. Ya sea Google, que Google era como el conejo, venía adelante, adelante, venía, en su momento contrató a los expertos más importantes en materia de inteligencia artificial, en materia de machine learning, en materia de deep learning y en materia de redes neuronales, los tenía todo Google. Y el salto grande que existe cuando aparece Sam Altman, que vale decir, también está relacionado con Elon Musk. Elon Musk acá jugó un papel importante. Ahora se encuentra en juicio, cabe aclarar, Elon Musk con Sam Altman, el experto, el que se encuentra es el CEO de OpenAI. ¿Y saben por qué se encuentran en juicio? Porque OpenAI nació como una ONG donde no iba a tener una injerencia, no iba a tener la necesidad onerosa que tiene actualmente. Sin embargo, necesitaba de estos chips desarrollados por NVIDIA. Y bueno, y ahí es donde entra Microsoft en juego y bueno. Después vamos a profundizar en esta cuestión de la historia de... Pero vamos a volver de nuevo a la regulación de la inteligencia artificial, donde estas empresas, Microsoft, Microsoft, Google, Meta, Amazon, están todos luchando por el dominio. Todas están, casi todas menos Baidu o el de Alibaba de China, están todas en los Estados Unidos, e incluso OpenAI y los nuevos que se encuentran trabajando. Bueno, Estados Unidos va a tener que regular esto y con el orden ejecutivo de Biden es el principio. Volvamos ahora a otro lugar muy importante que es China. China también actualmente tiene unas regulaciones en materia de inteligencia artificial, que se fueron denominando medidas previsionales. Actualmente está muy fragmentada y en lugar de regular la inteligencia artificial en su conjunto, van saliendo leyes individuales cada vez que un nuevo producto va saliendo. Por ejemplo, la última medida para servicios de inteligencia artificial generativa, donde, bueno, China va a regular, conforme ustedes saben, el tipo de gobierno que tiene, comunista, las diferentes cuestiones y tiene un enfoque particular, que después lo desarrollaremos en profundidad más adelante. Pero vamos a la Unión Europea. La Unión Europea. La creación del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea no fue un proceso rápido ni sencillo. Involucró muchos años de trabajo, consultas a diversas partes interesadas y estudios exhaustivos para garantizar que esta legislación que se encuentra actualmente se va a publicar en el Boletín Oficial de la Unión Europea el 12 de julio del 2024 y entraría en vigor el 1 de agosto de 2024. Años y años se estuvieron tratando y hubo mucho, como les menciono,
trabajo. Lo primero fue el reconocimiento de la necesidad de regular la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial, imagínense que cuando empezó en el 2008, la Unión Europea en el 2018 no estaba ChatGPT todavía. Ahora nosotros decimos, wow, qué importante, pero cuando la Unión Europea trató, en el 2018 lanza la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial. Tenía como objetivo, por una parte, es establecer que las empresas no tengan una mayor inversión, prepararse para los cambios socioeconómicos que aparecen con la tecnología, como por ejemplo que con el Reglamento de Protección de Datos Personales, la regulación, el reglamento ELDAS. Y bueno, y establecer un marco ético y legal. La fundamental, ética. Lo que habló Trujillo es importantísimo. Por eso, en abril crea el grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial. Con respecto al desarrollo de las pautas y los principios éticos, en el 2019 crea las pautas éticas para una inteligencia artificial fiable. Y acá es donde habla de la seguridad, ¿no? De la gestión de datos, la transparencia, la diversidad, eh, la no discriminación, el medio ambiente y la responsabilidad de las empresas. Así fue encaminándose hacia un trabajo en conjunto para la regulación de la inteligencia artificial, hasta que en el 2020, durante la pandemia, recuerdo que ahí caí, ahí ya lo venía. En el 2020 empecé a hablar yo de inteligencia artificial. Rosa se debe acordar que lo dábamos lo daba por todos lados, el tema de el libro blanco de la inteligencia artificial. Yo lo mencioné tanto. Por eso yo hice el libro blanco de la firma digital, para que se den cuenta lo atrasado que estábamos en este país. Eh, y bueno, como les dije, el libro blanco de inteligencia artificial son 30 páginas. Tiene conceptos, tiene definiciones, tiene un par de objetivos, lineamientos. Lo pueden encontrar ahora. Es lectura didáctica. Y llegamos bueno, a la propuesta del reglamento de IA, porque durante muchos años se debatió, creo que estuvo como 3 años debatiéndose por parte de los eurodiputados, e incluso había unas consultas públicas a las que uno podía acceder. Creo que el de los Estados Unidos también actualmente uno puede postularse para poder participar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, y como les digo, el 2021 presenta la propuesta de reglamento de inteligencia artificial y clasifica y crea algo que son los sistemas de inteligencia artificial, los riesgos, niveles de riesgo. Seguro lo escucharon hablar. Hay proyectos de ley acá en Argentina que copian y pegan el sistema. Bueno, no quiero ser crítico porque voy a perder varios amigos, así que no voy a entrar en los proyectos de ley de Argentina. Vamos a dejarlo para el final, que les quiero mencionar un par de cositas interesantes. Y los objetivos del reglamento de IA, dentro de sus considerandos, está el de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los integrantes, de los países y de los ciudadanos de la Unión Europea. Y sobre todo contra los riesgos asociados contra la inteligencia artificial. Y acá los riesgos, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, y vamos también a hablar de las críticas con respecto al final de cómo se enfoca la regulación acá. Fomentar la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas en un mercado totalmente nuevo, pujante como el de la inteligencia artificial. Regularla de mala manera significa perder competitividad, porque se van a ir a un país donde no está regulado. No sé si me entienden. Por ejemplo, los niveles de riesgo. Si se ponen a fabricar determinados productos
de niveles donde son inaceptables en la Unión Europea, por supuesto se van a ir a desarrollarlos a otro país perdiendo competitividad. Esa es una cuestión que se trató muy en profundidad. Y otro punto muy importante es promover el desarrollo ético de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ya sé que tiene como 75 desde el nacimiento de la computación moderna y Alan Turing que ya lo había pensado, tiene muchísimos años, ¿no? De su haber. Ahora estamos hablando de que se está desarrollando la inteligencia artificial generativa ayer lo mencionaba en una entrevista que decía como que estaba en el cenit, está en el pico, pero la inteligencia artificial tuvo picos y tuvo inviernos, iba. Promover el desarrollo ético de la inteligencia artificial es establecer principios éticos, principios transparentes para el desarrollo de cómo se va desarrollando, porque siempre se está desarrollando. No sé cuál va a ser el nivel que va a alcanzar la inteligencia artificial a futuro, ¿eh? Yo le quería mencionar una cosa que eh, hace poco, si nos ponemos a pensar, la inteligencia artificial, digamos, si lo miramos en materia de potencia, vamos a los años 90 teníamos a Deep Blue, en el 2018 teníamos a Watson, y ahora todas esas inteligencias artificiales parecen que son del año de la escarapela, por así decirlo, porque en los desarrollos tecnológicos actuales de OpenAI, de Google, con Gemini y con todos los desarrollos que hay, estamos años luz. Entonces, ¿se imaginan en 2 años la versión ChatGPT 7, o no sé, 7.0 por decir un número? Deja que pensar. Y ahí está la cuestión de cómo se desarrolla, si se va a desarrollar de una manera ética o cómo se va a ir desarrollando. Hay muchos expertos en ética, yo sí, bueno, trato de mirarlo con un enfoque más, con mucho cuidado, porque hay muchísimo para tratar en materia ética. Hay expertos de filosofía, expertos en la materia que pueden hablar muchísimo más del tema que yo. Así que pasemos a la estructura del reglamento. Yo les dije que el reglamento tiene diferentes niveles de riesgo. Varios países adoptaron esto. Acá tenemos un proyecto también que adopta esto de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y el reglamento de la Unión Europea clasifica el sistema de inteligencia artificial en 4 niveles de riesgo. Crea como una teoría del riesgo, por así decirlo, pero bastante interesante. Mínimo, limitado, alto, inaceptable. El riesgo inaceptable son los sistemas prohibidos. Incluyen aplicaciones de inteligencia artificial que manipulan el comportamiento humano o sistemas de puntaje social basado en el scoring, ¿no? Esto, o incluso hablábamos el otro día con unos alumnos de la sanción de leyes, no puede realizar una inteligencia artificial, bueno, para que no deje sin trabajo a los... No, no, en realidad es que es un riesgo la sanción de este tipo de algo tan importante para el Estado de Derecho. Bueno, lo mismo que en materia de docencia, en materia de diferentes. Riesgo alto. El riesgo alto es los sistemas sujetos a requisitos comerciales, ¿no? Ejemplo, inteligencia artificial e infraestructuras críticas, transporte, educación, empleo, servicios públicos esenciales, poder de policía. Todo esto va a ser un riesgo alto. Los requisitos incluyen, para poder ser incorporada como un riesgo alto, la evaluación, ¿no?, de riesgos, documentación técnica y que deben estar siempre y tener una supervisión humana. Después tenemos los riesgos limitados, sistemas sujetos a obligaciones de transparencia. El riesgo limitado son, por ejemplo, los chatbots. O sea, ChatGPT entraría
a este ámbito, los chatbots, las páginas. Y después tenemos el riesgo mínimo. Riesgo mínimo, la mayoría de los sistemas van a entrar en esta categoría, como por ejemplo los videojuegos, el correo electrónico cuando me genera automático el mail. Todos estos riesgos mínimos, pero también tienen que tener en cuenta, por ejemplo, los videojuegos, todo del otro lado, los bots, o sea, son todos riesgos mínimos, pero bueno, pueden pasar a ser riesgo limitado cuando interactúa, por ejemplo, con una inteligencia artificial un poquito más avanzada. Y ahí va a ser limitado. Eh, en profundidad estos temas para poder ser admitido como sistema de alto riesgo, por ejemplo, van a tener que tener requisitos. ¿No? Como la ley de firma digital, que para ser considerada firma digital, artículo 2 tiene que cumplir los requisitos del artículo 9 de la ley de firma digital. Lo mismo sucede con esta ley que, bueno, el reglamento de inteligencia artificial que establece que para poder ser considerado como con determinado nivel de riesgo, tiene que cumplir los requisitos. Entonces, requisitos específicos para ser considerado un sistema de alto riesgo, por ejemplo, gestión de riesgos, eh, alta calidad de los datos, documentación. ¿Entienden cómo viene la cuestión? Como les dije, entonces, hay críticas que se centran en la carga regulatoria a las empresas. Esto especialmente para las pequeñas y medianas empresas que quieren desarrollar un polo tecnológico en la Unión Europea que les va a traer una obligación que no existe en otros países. Como por ejemplo en Argentina, que tenemos muchos proyectos, pero no tenemos recomendaciones éticas, pero no existe una ley propiamente dicha. Lo mismo sucede en Estados Unidos en contraposición, ya que en Estados Unidos se encuentran todas las Big Tech, por así decirlo. Bueno, vamos a pasar entonces a las conclusiones y les quiero comentar un par de cosas que se me ocurrieron sobre la marcha que vamos hablando de la regulación de la inteligencia artificial. Considero yo que el reglamento de la Unión Europea es uno de los más importantes hitos históricos de la humanidad, pero porque se abocó completamente en una tarea titánica. Estados Unidos sacó, ¿qué saca? Saca esta orden ejecutiva, listo. China, lo mismo, medidas previsorias. Que no nos suceda a nosotros en Argentina lo mismo, ¿no? Sería algo muy bueno seguir trabajando todos en materia de inteligencia artificial para posicionar a Argentina como líder mundial en materia de inteligencia artificial, ya que, bueno, nosotros tenemos una gran oportunidad en la República Argentina para ser posicionados. Tenemos el capital humano, tenemos los medios y tenemos acceso, porque no es como en los años 40 donde la tecnología era inaccesible para determinados países en desarrollo. La Argentina puede lograr estos pasos significativos hacia la regulación de la tecnología. Re- ya hay muchas frases de muchísimos autores. Andrew Ng dice que la tecnología, la inteligencia artificial va a ser más importante que la electricidad. Sundar Pichai, que es el de Google, decía que estamos en presencia de una de las tecnologías más importantes de la historia, desde la creación del fuego, la rueda, todo. Hablan de por ahí es el hype. ¿Cómo se le dice en español? A ver, está Christopher, traducime. ¿Cómo se dice hype en español? Eh, los gamers utilizan ese tema, Sí, ese, sí, sería, no sé, como un entusiasmo desmedido, una cosa así. así,
tal vez sea un entusiasmo desmedido llamarle que sea la tecnología más importante de la creación de la electricidad, de la rueda de fuego. Lo Sin mismo pasó embargo, con blockchain en su bueno, momento. pero si nos ponemos a pensar el desarrollo que tiene la inteligencia artificial desde su creación y en los últimos 4 años, cómo la explosión que hubo, yo creo que hay que tener en cuenta eso. Más allá de lo que sea, ya sea que hablemos del hype o el entusiasmo grande que hay detrás. Antes de continuar, me gustaría que, bueno, la próxima clase tenemos a la regulación en materia de inteligencia artificial de Chile, o de la mano de Carlos Amunátegui Pereló, que es de Chile. Imagínense que estaba el otro día, le mencioné y estaba dando clase en Osaka. Me dice, estoy en Japón, Osaka, así que imagínense que sabe un poco el tema. También tiene un podcast que se llama, bueno, que habla de temas muy interesantes. ¿Cómo se llama? El podcast de Carlos tiene Roma. Mientras yo se los voy a colocar en el chat. Y me gustaría que después, al final, vamos a hablar en una nueva jornada de los proyectos de ley de inteligencia artificial de la Argentina. O sea, primero yo lo que tenía pensado es hablar de las superpotencias, después de Iberoamérica y después de Argentina. Así que vamos a continuar en la línea y vamos a perder un par de colegas amigos que están en materia de regulación de inteligencia artificial. No, 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 todo con respeto y todo con todo bien académico y con mucho respeto a la labor de los colegas. Bueno, ¿algunas consultas? Sí, Miguel, acá hay una. Eduardo Palacios pregunta, buenas Sí, tardes. totalmente, lo tengo acá a mano porque, bueno, ¿A lo lees vos? sí, sí, yo lo tengo porque, bueno, estoy escribiendo muchísima materia de regulación de la inteligencia artificial y es mi próximo trabajo doctoral o postdoctoral. Postdoctoral. Acá se los voy a pasar el libro de... es bastante el libro blanco de la inteligencia artificial, es bastante... Aquí está. Son 30 páginas, nos van a poner en tema para entrar en calor de todo esto. Bueno, aclaro para los que no alcanzaron a leer que lo que ¿Será pedía fintech que el menciona? doctor Eduardo Horacio Palacios es el libro blanco de la inteligencia artificial que mencionaste hace un rato y pregunta Claro, también qué es eso del FISTech. debe ser fintech, habré FinTech, me dicho. imagino que sí. Bueno, las tecnologías a través de las financieras, no recuerdo haberlo mencionado. Otra cuestión, y acá tengo las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, que la Unión Europea también trabajó en esto, que es bastante interesante y va en línea con lo que decía el doctor Trujillo. Mm. Em, Otra cuestión muy importante es lo de los daños derivados por la inteligencia artificial. Bueno, responsabilidad civil por los daños derivados de la inteligencia artificial. Cuando se termine ese, vamos a ver si la doctora Celeste Colombo se viene y hacemos algo de eso. Me pidieron escribir tantas veces esa materia. Es bastante también muy interesante porque no es lo mismo un Renault 12 sin inteligencia artificial con motor explosión, con un Tesla que tiene conducción autónoma. ¿Vemos la deficiencia que hay en la teoría del riesgo creado? Así que, ¿consultas alguna otra consulta? No, Miguel, no hay otra Pregunta. consulta. No hay otra consulta. Bueno, perfecto. Nos vemos ahora Rosa, el 11 a las 14:30 con el doctor Horacio Granero y con Carlos Amunetagui Perelo. Amunate. Bueno, perfecto. Entonces, te damos las gracias a vos también, Miguel, por la exposición. Y no habiendo más preguntas, entonces damos por terminada la jornada de hoy. La próxima, como bien dijiste, es el día 11 a la misma hora, 14:30.
Y va a estar el doctor Granero, Horacio Granero, director del DIAL, que hoy no pudo acompañarnos, y el doctor Amunátegui de Chile, para seguir hablando de este tema de la regulación de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos. Muchas Muchas gracias, buenas gracias, tardes, doctor. hasta luego. Buenas tardes, pasen bien. Igualmente.